ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oramos. Señor, en esta hora te pido el perdón de mis pecados y te suplico que nos mires con tu gracia y tu misericordia en este momento en que damos inicio a estas clases. Que te ruego, Señor, que tu bendición nos acompañe para que podamos entenderlo todo y podamos, además de entenderlo, podamos grabarlo en la mente para el futuro uso de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, después de casi 5 meses de interrupción, reanudamos otra vez las clases de los niños con este estudio de los evangelios. Que es muy importante. Amén. Toda la Biblia es importante, y muy particularmente todo el Nuevo Testamento es muy importante, pero los evangelios no tienen la explicación o la interpretación de lo que Cristo dijo con las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro, otros. Los evangelios tienen la palabra que Cristo dijo directamente, y ese es el valor, la importancia de los evangelios. Y por eso pues yo me pareció bueno enseñar a todos, y especialmente a los niños, sobre los 4 evangelios que esta cita aprendió de memoria los nombres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, desde que estaba más chiquitito. Entonces, el tema de hoy es Jesús maldice la higuera estéril. Yo decidí reanudar estos estudios porque ya me lo estaban Laura y Esther suplicando. Ya me estaban suplicando caso. ¿Y cuándo íbamos a empezar los estudios? ¿Cuándo íbamos a empezar los estudios? Bueno, vamos a empezar los estudios porque ellas están muy interesadas. Un día llegaron a la casa, yo estaba preparando un estudio de esto. Preparado no, estaba subiendo a internet uno de los estudios pasados y dio la casualidad que cuando ellas no llegaron, estaba puesto en la pantalla de la computadora un trabajo de colorear. Y dijeron, gracias a Dios, vaya. Como que se alegraron de ver que ya en casa de ellos. Entonces, maldición de Jesús maldice la higuera estéril. Esta es la cafecita de ellos, de los pequeños. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Bueno, vamos entonces a los trabajos de los menores, que comienza como siempre con un gráfico a colorear, un dibujo.
para colorear. Entonces, ¿por quién empezamos? Siempre empezamos por Esther. Esther. Siempre empezamos por Esther Y muy pronto Toniel. para que presente Van a perder ahorita mismo estoy perdiendo ya el lugar. No. ya en cuanto Otoniel empiece a responder preguntas, Se acabó. ya el primero es Otoniel. Primero Otoniel. Sí. ¡Ay, qué linda! Sentadita. ¿Viste eso? ¿Viste esa foto? ¡Qué Esa bonita! esa foto él la tiró una vez que estábamos allá. Con esa matica atrás y ese pañito, qué linda. Entonces Esther nos está haciendo un cuadro para que lo presentes delante de todos. Lo que tú pintaste. La maldición de la guerra estéril. Ahí la tienes. Wow. Eso es lo que tú necesitas. Lo malo es que sin querer le escribí mi nombre por acá abajo. Coca abajo. Coca abajo, mejor que coca abajo. Bueno, pero sabemos que este. Ese es Esther, claro, no importa. Ese es tu nombre. Ese es tu Oye, nombre. dice Coca sí. Y por español a cursive, ¿Eh? a cursiva. Ah, cursiva, letra cursiva, lo dijiste en español. Bueno, este es su trabajo. Ellos tienen, ¿ves? Ella pintó, el cuadrito de pintar era nada más que arriba, pero ella lo adornó toda la hoja, por abajo también, con figuras creativas de flores y plantas, ¿no? Repetición. No, eran corazones. Ah, era corazones, bueno. ¿Y qué es eso ahí? Esto significa love y esto dice you. Amo a, yo te amo a ti. ¿Y para quién tú le hiciste eso? ¿Para mí? ¡Qué emoción, Marita! ¡Qué cosa más linda, Dios mío! Eso queda grabado ahí para la Tienes que historia. dejarlo grabado ahí. Se queda grabado para la historia. Bueno, Laurita. Qué linda. Muy linda, Laurita. Se va en mi casa. Laurita también va a presentar su trabajo, a ver. A ver, Laurita, ¿cómo ves? Este es la foto de Laurita. Wow. Este cuadro significa, Amanda, este cuadro significa Jesús cuando maldice a la higuera estéril, lo que hay arriba es un árbol de higuera y Jesús pasando por debajo cuando lo maldice. Oye, Pico, porque mi dibujo está tan mal hecho. Porque, Está mal hecho. porque arañas negras que seguían era tan blurry que casi ni lo pude ver. No, mi vida. Estaba muy borroso. Estaba muy borroso. Ya para la próxima vez no sé qué va a pintar eso. Pico, A mí se me había olvidado que habíamos dicho que él era el que Él es que iba a hacer iba a la- encargarse de hacer los, ¿cómo se llama esto? Los cuadernos eso. El dibujo en blanco y negro, ¿no? Sí, pero que eso dicen, El esquema, ¿cómo se llama los mismos dibujos? rough sketch. Pero en español no puedo decir eso. algo de, no es esquema, pero palabras parecidas. Bueno, este es el dibujo de Laurita. Que Laurita pintó la idea estéril. Y hasta dibujo ahí. ¿Eh? Con Le su dibujé firma a y mi su niño. foto. Ese era poco de ella, se puso como unos moños o algo, ¿no? Nada. Al lado. Y te hiciste una visita así como la tuya. Edward, vamos a ver Edward, tu Ay, trabajo. ¡Ay, qué bigote, Edward! Un jovencito, ya, eso no es un niño. Ahí estamos. Yo creo que estamos pasando la clase de la clase de niños los mayores. Hay un bigote Ya ahí ahí que está. ¿Se está le ve el bigote en la foto? Sí. No, big bro. Dale. ¿Qué dijo? My big bro. Mi Go, big hermano. bro. Mi hermano grande. mayor. uno grande. Y cuando me crezca lo diciendo me lo voy a dejar así para arriba. Ah, Oh, todo lo que A ver, enseña tu dibujo. Mario. Sí, sí. Yo llamo No Mario. solamente que tiene bigote, que ha tomado un tamaño que vaya a suerte. Van a tener una espalda allá ahorita ahí. Wow. Mira qué lindo está Wow, ese. tremendo, Pero compadre. no trabajo de... Para la cámara. Está su trabajo. Edward Abreu. Y su firma.
Bueno, vamos a las preguntas de los menores. Siempre continuamos de primero con Esther. Entonces Esther va a responder a estas preguntas que ella haya contestado en un papel. Ay, no, la casa de Esa es mi favorita casa. ¿Es qué? Mi favorita casa. ¿Tu favorita casa es esta? Eso está en Puerto Rico. A cualquiera. Vale. A Con la cualquiera. rejita. Está un poquito pero. Bueno, este árbol que está En ahí, Puerto Rico toda la casa tiene. este árbol que... Pues es Ajá, no es Es ese, que más- no es ese mismo, sí, ajá. No es ese mismo, pero es la misma clase de árbol. Oh, Ese árbol que está ahí, mira. pero no lo digan porque ella va a responder. Oh. Ese árbol que está ahí es el mismo o la misma clase del que maldijo Jesús. Entonces, tu primera pregunta dice, ¿cuál es el nombre de la planta que Jesús maldijo? Vid, olivo, higuera. 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 Muy bien. Ujú. Bueno, La planta no tenía hojas, no tenía frutos No tenía o tenía frutos. no tenía fruta. No tenía frutos, muy bien. Ese es el que más me recuerdo. ¿Ese es el que más te recuerda? Ese es el que más te recuerda de las preguntas. Oh. Porque ese es más fácil. ¿Qué le pasó a la planta? ¿Se secó o se secó hasta las raíces? Se secó hasta las raíces. ¿Se secó hasta las raíces? Bueno, aquí hay un problema. ¿Qué? Se secó nomás. Es que ella había respondido, se secó. Rodrigo se secó hasta la raíz. ¡Mami, me mentiste! No, es que se secó hasta las raíces, pero a la hora de poner la cruz, la pusieron. Yo vi que ella puso se secó y tú sabes cómo es eso. Por la... Pero yo sé que tú me mentiste porque tú fuiste cuál. No te mintió. Es que ella te dijo se secó hasta las raíces, pero tú marcaste que se secó arriba. Es el problema. Entonces, como yo vi que se secó, yo dije, bueno, vamos a ponerla como ella la dijo. Para... ¿Me entiendes? Pero mira, la respuesta la dio bien. Pero estaba bien porque se secó hasta las raíces. Sí, ella se lo aprendió, sí. Bueno, Pero sí se que marcó. las dos están. Las La dos gente cómo son las están bien. cosas. No importa cuál sea. Yo lo tengo marcado abajo. Es a verdad la que orden. se secó. No va a ser nivel, Pero para ser más específico. Y era... Es que a la hora del cuadrito, de ponerle la cruz. Ay, está bien. Como tú dijiste ahora, se secó hasta la raíz, así era la respuesta. Eso está equivocado. Yo lo puse equivocado. ¿Ahí? Vamos a la cuarta pregunta. Para Esther. ¿Quién fue el que dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado? Pedro. Hay que decirle... Pedro, fue el que Ese dijo. también es muy fácil. Que también es muy fácil, claro. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos que debían tener? ¿Fe, esperanza Fe. o amor? Fe. Entonces, aquí tenemos las respuestas de Esther y por su trabajo en el dibujo, que quedó lindo su trabajo en el dibujo y sus respuestas. Vamos a dar un aplauso a Esther. Y hizo su trabajo. Entonces ahora vamos a Laura. Laura y Edward, porque el trabajo de ellos ahora es en conjunto. Ya Laura está respondiendo crucigramas igual que Edward lo estaba haciendo. Entonces el trabajo de ellos dos es... Si miras bien, mi pierna izquierda se está hundiendo en el fango. ¿En serio? A Ellos ver, parece- ahí, ahí. esos trabajadores de tu patio no están haciendo un buen trabajo. Están ahí tomando. La foto quedó con la historia ahí. Sí, la historia es El que- trabajador ahí. ahora que con la bataca en la Una mano. cara cansado. Una cara cansada. Yo no lo puedo decir porque es verdad,
Yo ayudé un poquito, bueno, un poquito, pero Pero ayudé a ese menos. día- ese día- cuando ese estaba día- remodelando la iglesia. Mira que fue y Ya, ya, ayudó. ya. Ah. Él fue. Ya trabajó. Él fue y ayudó allí. ¿Sí? Sí, Sí, ya, él ya, fue ya. uno de los trabajadores. Inclusive fue con Eduardo allá a mi casa a buscar cosas y todo eso. Ah, Así que era más, Ah, bueno. va perdiendo ya la fama ese. ya, La ¿no? fama es... es falsa. Bueno, las, como decíamos, las respuestas de Eduardo y Laura es rellenar este crucigrama. Ya ellos lo rellenaron los dos, mandaron su trabajo. Pero como lo vamos a hacer es, como otras veces, hacemos una pregunta, ya ellos tienen sus hojas ahí para consultar. Hacemos una pregunta, quienes la responden son los mayores. Y Laura o Edward, cuando les toque, le dicen si es correcta o incorrecta la respuesta que den los mayores, tanto de la palabra como del número donde van a crucigrama. ¿Estamos ya? Bueno, el primero es Edward. Vamos a ver, la pregunta que Edward va a atender, va a calificar es esta. Pueblo de donde había salido Jesús. Ajá, Betania. Betania, ¿dónde está? Puede estar, no puede La no dos. tiene que estar en el 1, ¿no? Si no. No, La es 1, la uno. 1, la 1. No es La la 6. Sí, es la 6. Bueno, Sí. ahí ¿Cómo es la...? Ah, hacia abajo. está, hacia abajo. Betania. Bueno, la segunda pregunta que es de Laurita. Laurita es la que va a decidir si tiene la razón o no. Dice, lo que sintió Jesús cuando salió de ese pueblo. ¿Quién dice? Hambre. Sí. ¿Dónde está? Pero falta fotografía, ¿no? Fotografía con H, ¿verdad? Sí. La 1. Y sí. Ok. Hambre. Bueno, vamos a la tercera pregunta que es de Edward. Lo que vio de lejos, Jesús, lo que vio de lejos Jesús. Sí. Sí. ¿Dónde está Higuera? 10. ¿Eh? 10. Ajá. Ajá. ¿En monosílabo? Ajá. Laurita, es tu pregunta ahora, Laurita. Lo que esperaba Jesús encontrar en la planta. Sí. ¿Eh? Me está mirando. No me hagas trampa, Ramiro, no me la hagas trampa. No, no estoy mirando. Están ahí cuidando la hoja esa como ellos quieren sentarse ya a la familia y no quieren compartir la hoja. ¿Y por qué entonces quieren estar aquí? Hablaban nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Ramiro, ¿dónde está la palabra? Fruto es la 7. ¿No? No es fruto, es frutos. Frutos. Ah, frutos. Fruto ni es una palabra. 9. No, ¿dónde está? ¿Laura? ¿Es 9? Sí. Ajá. 9. Frutos. Bueno, la pregunta de Edward. Lo que encontró realmente Jesús en la planta. Hojitas. ¿Dónde está? Hojitas. 2. Ajá. ¿El 12? Ujú. Edward. Oye, pues lo digo la 8, porque tenía la O ahí. Laurita, sexta palabra de la maldición de Jesús a la planta. Esta está difícil para vos, ¿Cómo es, no? Sexta palabra de la Sexta. maldición. La palabra número 6 en la maldición que Jesús le dijo a la planta. Nunca más. Ajá, nunca más. Así empieza, nunca más. Comerá. Algo así. Bueno, ¿estás ahí? Comer. Sí. Comer, ¿dónde Ahora sí está? es la 8. Nunca más nadie volverá a comer. La 8 fruto. dice Jens. Sí. 8. La 8. Ah, pues. La 7. Última palabra de la maldición de Jesús a la planta. Sí. ¿Dónde está? Perdón. No. Sí. Fruto, ¿cómo es? Los frutos y Siete. frutos. No, fruto.
Este es singular. Laurita, ¿por qué Pedro le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado? Se secó. ¿Por qué Pedro la vio? Yo no tienen que Oh, decir, se acordó. Sí. Ah, se pero acordó. la palabra no se acordó, es una palabra diferente. ¿Quién es? Recordó. Acordó, Acordó. Laurita, dile la palabra para que la puedan buscar ahí. ¿Cómo es? Acordarse. Dile la palabra, dile la palabra. Acordándose. Acordando. Acordándose. La dos. Mm. Yo. Chris. La O es. No, está en la cuatro, ¿verdad? Sí. Mira. La 4. Vamos a Edward. Una de las palabras de Jesús sobre el cerro y el mar. Una de las palabras de Jesús sobre el cerro y el mar. Se echaría en el mar. Si tuviera fe. Pues parecido, sí. Sí. Bueno, algo parecido. Pasarse. Trasladar. Echar. Echar en el mar, ¿no? Se echaría en el mar. ¿Sí? No, Dile- algo así. dile la palabra, Echar, no, no, no. más o menos. Arrójase. Arrojarse. Arrojarse. Esa sí es la dos. Arrójate, arrójate, arrójate. La Arrójate. dos. La dos, sí. Arrójate al mar Arrójate. arrójate al mar y será hecho. 10. Lo que impide que el milagro suceda. Falta de fe. Ajá. Sí, pues, es Ah, más, hay que ser más preciso. Más preciso. Si tuvieras fe, Dudas. Sí. no dudares. 5, ¿no? Sí. Ah, es Laura. Yo estaba pensando. Yo también pensaba que me tocaba a mí. Dudas. La 11. ¿Cómo se pide? En oración. Sí. ¿Cuál es? La tres. Sí. Pidiendo. Cualquier cosa que pidiera en oración. Me acordé porque el viernes ellos dijeron que para que íbamos al culto. Y cuando estábamos escuchando la clase, espérense, vamos un momentito que les voy a dar la explicación de la pregunta que me hicieron hoy en la tarde. Espérate, mira, con este ejemplo. Estaba buenísimo para el viernes, para que ellos supieran a lo que uno va y A la por oración. qué y cómo. Sin dudas, como en oración y sin dudas. Si me puedes Y separar. la pregunta final para Laurita. Palabras que faltan en esta oración. Crean que ya lo han conseguido y lo... Recibirán. Sí. ¿Y cuál es? ¿Qué está ahí? Recibirán la ¿Cuál es? última, ¿no? La La 11. 11. La que faltaba. Ya la última. Bueno, este es el trabajo de Edward. Este es su trabajo porque ellos aquí lo que están haciendo es esto, pero ellos responden estos crucigramas, oyendo la historia, leyendo la historia. O sea, que ellos han estudiado este tema y esto es algo que se les queda, les va a quedar después para hablar. Así que le damos un aplauso a Edward. Por su trabajo, por esfuerzo, en el crucigrama y hacer su tarea. Y pues, este es el trabajo de Laurita, que también hizo lo mismo, ella llenó su crucigrama y tuvo ahí una muñequita caminando, ¿no? Ya llenó su crucigrama. Le damos también un aplauso a Laurita. Y cuando Goliat cogió la onda con la piedra y se la tiró a David, ¿dónde fue que le dio? En la rodilla. Este es otro Freud, Este, No, Goliat le tiró la piedra a David por las rodillas. ¿sabes? Eso dijo su hijo abuelo, aclara. Mira, tu abuelo está preguntando una cosa. Cuando Goliat cogió la piedra y se la tiró a David, ¿por dónde? ¿Dónde la dio? Esta vida que se lo a Goliat. Ah, tú estás claro.
dijo, no abuelo, está mal. Ella ayuda al abuelo porque el abuelo se le está olvidando. Pero vamos para los mayores. La pregunta para los mayores. El relato de Mateo comienza diciendo, por la mañana cuando volvía a la ciudad, y el de Marcos al día siguiente. Marca cómo ocurrieron los hechos antes y después de la maldición, incluida esta, o sea, incluida la maldición, según Mateo y según Marcos. Esta respuesta tiene dos columnas que hay que responder. Las dos columnas, así que vamos a hacerla para dos. Como eran 6 preguntas nada más y son 7 alumnos, vamos a hacerla para dos. No se haga. La primera es Jenny. Bueno, eso tocó porque yo lo saco aleatoriamente. Yo lo pude imprimir. No lo voy a tirar. Pero no te Y- lo mandó al correo. Y la segunda es de mí. Tratando de abrirlo. Entre Jenny y de mí van a responder esta pregunta. Vamos a ver. La respuesta la van a dar de la siguiente manera. Voy a leer cada hecho y primero Jenny me va a decir si está en Marcos, en Mateo o en Marcos, o si está en los dos. Si está en los dos, me pone los dos. Si está en uno solo, me dice cuál de los dos es el que dice eso. Por ejemplo, la entrada triunfal a Jerusalén. Están los dos. ¿Los dos? Bueno, Remigio. Purificación del templo después de la entrada triunfal en Jerusalén. Sí, ¿Los dos? los dos. ¿Están de acuerdo además? ¿En los dos? ¿Qué tú dices, Mateo? Purificación del templo, Mateo nomás. Purificación del templo después de la entrada triunfal en Jerusalén. Es el Ah, artículo. no. Los dos, ¿verdad? Después. ¿Eh? Después de la entrada triunfal y después la purificación. Pero en Mateo y en Marcos, En Marcos está después. pues bueno, ¿en cuál de los dos está entonces? Mateo. Mateo. En Mateo. Está en Mateo nada más. Regreso a Jerusalén después de eso, de la purificación del templo. ¿Quién nos narra? ¿Marcos o Mateo? ¿Eh? Pero bueno, la Jenny. respuesta de quién es. Jenny. ¿Qué tú quieres que te diga ahora la tercera? La tercera, si lo dice bueno. Mateo, lo dice Marcos. El regreso de Dani. Sí, después de la purificación del templo, Tú dices. Marco. Marcos. ¿No? No. Es Mateo el que dice eso. El regreso a Jerusalén, a Betania, después de la purificación del Así templo. como que Sí, está en ese Mateo, orden. Mateo. Él lo está mirando ahí. Eso me imaginé ya. ¿De Si qué? es la segunda, ella lo está mirando mal. Espérate, Juan, tú dale. Ahora te Ahora va Remigio. Maldición de la higuera al regresar a Jerusalén al día siguiente. Mateo o Marcos. No, o eso los no, dos. no aparece. Mateo, Mateo Mateo. es donde aparece. Y Mateo nada más. Marco no tiene eso. Mira, tú lo tenías. Los dos lo tienen. Los dos tienen eso. Los Solo dos que tienen los dos que la maldición de la higuera fue al regresar. Miren, los dos tienen que la, Ah, que sí, la los maldición. dos lo tienen. Sí. Pero por. Ah, claro. Hay que mirar eso Sí, para abajo también. abajo. Los dos lo tienen que la maldición de la higuera fue al regreso hacia Jerusalén. Pero uno es en un día y otro en otro día. Que no está la diferencia. Por eso hay que leer un poquito. Más para abajo. Es que dije que Vamos a ver. ¿Esta le toca a quién? A Jenny. A Jenny. Los discípulos ven que al momento se secó la higuera. En un caso ellos ven que al momento se secó la higuera, en uno de los evangelios, en el otro es diferente. Mateo. Mateo. Remigio, fue al templo, no lo purificó. Él visitó el templo, pero no lo purificó. ¿Cuál de los dos dice eso? Pero no lo purificó. Oh. Vio cómo estaban las cosas. Así yo no entiendo. No sé. Marco. Yo creo que está en Marco. El que está en. ¿Ustedes están viendo la pregunta? No, es que estoy mirando la pregunta, pero La respuesta la respuesta aquí. está aquí Ah. en el teléfono, pero Pero no. tengo que estar no haciendo parece- así para arriba abajo y se nos cruzan los ojos.
Ah, sí, porque están para arriba. Vamos. Sí, está para arriba. No lo tienen en una hoja. Sí, porque Fue al templo y no lo purificó, lo dice Mateo. Mateo. ¿Qué dice eso? Nada más. Y Marcos. Fue Marcos que lo dice. Marcos. Marcos fue que lo dice. Y Mateo Mateo también. también. No, Mateo. No, Mateo dice que fue al templo y no lo purificó. Exacto. Exacto. Y no lo purificó. Y no lo purificó, los dos. Los dos lo dicen. Marcos Los dos también lo dice. Exactamente, los dos. Fue al templo. Fue al y templo no lo y purificó. Pero no está marcado aquí. Yo no lo marqué en Marco, yo lo marqué nada más que en Mateo. Pero es que No, están pero- los dos. Él vino al templo, miró las cosas y después de la entrada triunfal a Jerusalén vino al templo. Miró las cosas y se fue para Betania. ¿Ves? Al otro día regresó y purificó el templo. Eso lo dice Marcos. Mateo lo que dice es que vino, entró en la entrada triunfal, entró al templo y lo purificó. Pero después fue al templo y no lo purificó. ¿Eh? Después fue al templo y no lo purificó. Después de la purificación del templo en Marcos. Pero ya lo había purificado porque lo iba a purificar con eso. Eso es verdad, yo puse que era en Mateo nada más. Sí, pues, pero. Él fue al templo sin purificarlo. No, Después. no discutes con tu maestro. Él es el que te está enseñando. No, se puede discutir si tiene razón. Pero yo lo que estoy preguntando es, fíjate cómo está el orden. Después de la entrada triunfal, El orden. Ajá. en el orden que está ahí, en el orden que está la pregunta ahí, mira, allá arriba. Sí. Después de la entrada triunfal, Jesús fue al templo y no lo purificó. ¿Ves? Después, purificación del templo después de la maldición de la higuera. Esos son los hechos, pasaron así de esa manera. Marco, mi hermano, tú lo que dices es que Marco también dice que fue al templo. Que fue al templo después No, y no lo purificó. porque ya lo había hecho. Sí. Ya lo había hecho, ya lo había purificado. Pero que fue, Pero anyway. fue al templo y no lo purificó. Es lo que dice ahí. No. Bien, vamos a ver. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Quién dice eso? Yo creo que lo dice Marcos. Marcos. ¿Ve? Esa es la secuencia de hechos. La entrada triunfal, fue al templo, no lo purificó. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue para Betania con los 12. Ahora, maldición de la higuera al siguiente día cuando vuelven a Jerusalén, que es lo mismo que está arriba, la maldición de la higuera al otro día, al día siguiente, pero aquí es que él no purificó el templo y allá sí lo había purificado ya en Mateo y regresa después de la purificación y maldice la higuera. Porque yo lo que hice fue, ya ahí está contestado, de que fue Marcos. Pero yo eso no lo marqué en Mateo. Como ahorita ves que yo nada más lo marqué en Mateo por el orden. ¿Ves? Porque ya aquí está marcado. Ya estaba marcado desde antes. Ajá. Porque el orden era en Mateo, allá arriba, cuando pasó. Ajá. Y ahora es que se marcaría. La hora es que se marca En Marcos. siempre. Pero como yo lo quise marcar las dos veces, porque como es la misma acción, o sea, la higuera la maldice después de purificar el templo en Mateo en un día y en Marcos en otro día. Ahora va purificación del templo después de la maldición de la higuera. Marco, aquí dice que no estamos marcados. ¿Está mal? Yo lo tengo acá. ¿En Marcos tengo acá? No, no lo marcamos en Marco. Este es de Marcos. Ahora, salen de la ciudad, probablemente regresan a Betania. Es Marco. Marcos. En la mañana, al regresar a Jerusalén, ven que la higuera se secó. Marcos. Marcos.
llegan a Jerusalén y es cuestionada la autoridad de Jesús por los dirigentes religiosos. Los dos. Esa secuencia ese orden, la importancia de esa pregunta no es tanto el orden, no es tanto ver como lo dijo uno y como lo dijo el otro, como para darnos cuenta de ciertos detalles que hay en ese orden. Ahí coinciden los dos evangelistas. Bueno, hay que tener en cuenta que estos evangelistas están contando los hechos muchos años después. O sea, no es ya ver cómo les digo, el concepto de inspiración divina no es un dictado. O sea, nosotros tenemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero no fue un dictado. Los escritores de la Biblia no fueron secretarios que escribieron lo que Dios dictó. En ocasiones sí, los profetas decían, así ha dicho Jehová, es porque Dios les decía eso directamente. Pero los que escriben historias especialmente, no es que recibieron un dictado de lo que pasó, sino que ellos por inspiración divina escribieron los hechos. Pero estos hechos se escriben varios años después, 30 y a veces 40 años después de los hechos. Inclusive Juan se escribió 60 y más años después de que ocurrieron los hechos. Y ellos escriben lo que recuerdan. Entre Mateo y Marcos hay una gran diferencia en el recordarlo. ¿Por qué? Porque Mateo fue un testigo ocular de lo que pasó, él estaba ahí presente, y Marcos es uno que está contando lo que Pedro le dice, porque se cree que el Evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro. Ahora, por eso estas diferencias son normales, porque son personas que están contando hechos que no lo tuvieron inmediatamente a que pasó, sino muchos años después. Ahora, con todas esas diferencias, aquí hay algo interesante, y es que los dos evangelistas coinciden en tres aspectos que en la entrada triunfal. O sea, los dos hablan de la entrada triunfal. Coinciden en que la maldición de la higuera fue cuando regresaba a Jerusalén Cristo, y que el cuestionamiento a la autoridad de Jesús se da al final de todos los hechos. O sea, en estas cosas coinciden ellos dos. Y más allá que eso, hay otra cosa en la que coinciden ahí que es quizás más importante que en estos hechos, y es que ambos relatos, los discípulos ven el milagro de la higuera inmediatamente antes del cuestionamiento de la autoridad de Jesús por los dirigentes religiosos. O sea que los discípulos ven el milagro de la higuera inmediatamente antes de que los fariseos y los escribas cuestionaran a Jesús. Y eso es muy importante. Por ejemplo, Mateo, los discípulos ven que al momento se secó la higuera. Mateo, después de eso, llegan a Jerusalén y esta gente cuestiona a Jesús. O sea, eso pasó atrás de ahí, el milagro de la higuera se dio, y detrás de eso vino el cuestionamiento de los dirigentes religiosos. Marcos dice, ven aquí la recta más abajo, en la mañana al regresar a Jerusalén vieron que la higuera se secó, que ya desde el día antes lo había visto maldecido. Pero el día siguiente, cuando ellos regresaron a Jerusalén, ven que la higuera está seca, inmediatamente después llegan a Jerusalén y viene el cuestionamiento. Y eso es interesante a la luz de las preguntas que siguen ahora. O sea, ver estas secuencias y cómo lo presentaron ellos es importante por las preguntas que vienen después. La otra que sigue es, según Mateo, sobre la maldición de la higuera, cómo estaban y qué dijeron los discípulos. Según Mateo, a causa de la maldición de la higuera, cómo estaban y qué dijeron los discípulos. Este de dos. Se maravillaron y le preguntaron, ¿cómo es que la higuera se secó en instante? ¿Ves? Están en una actitud. Ellos llegan a Jerusalén y ven que a Cristo lo están cuestionando. ¿Con qué autoridad lo hace? Porque él había botado a todos los comerciantes, había virado las mesas, había soltado las palomas, había formado toda aquella revolución en el Sagrado Templo. Aquellos discípulos, como toda la gente de aquella sociedad, pensaban que aquello era normal. Que todo aquello que se estaba haciendo en el templo era legal, que estaba bien, que ellos estaban haciendo. Entonces, quizás hasta los mismos discípulos se sentían asombrados y admirados de que Cristo acabara con todo aquello. Agarró un azote y salió un azote como para dar golpe a la gente.
miró las mesas y se formó ahí una revolución. Entonces, acabado de hacer esa maldición sobre la higuera, que ellos se quedan admirados, es que llegan a Jerusalén y viene el cuestionamiento que quizás hasta ellos mismos tenían en la mente. Llega el cuestionamiento y ellos habían visto la higuera. ¿Con qué autoridad y con qué se puede? Le preguntaron. Y ellos habían visto primero la higuera. Inmediatamente antes. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Vamos a ver otra pregunta, dice. ¿Qué dice Marcos sobre los discípulos cuando Jesús maldijo la higuera? ¿Qué dice Marcos? Mateo dice aquello, va a ver qué dice Marcos sobre la actitud de los discípulos cuando él maldijo la higuera. Este es de Edward. Ah, está. Ahora. ¿Sí? La pared. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, versículo 21, dijo a Pedro. ¿Está bien eso? Está bien, pero un poco más para abajo. Eduardo te responde un poco más para abajo. Sí. ¿Qué dijeron qué dijo Marcos sobre los discípulos cuando Jesús maldijo la higuera? No cuando la vieron seca, No cuando la vieron seca, sino cuando Jesús dijo la maldición. Cuando Jesús dijo la maldición. Cuando dijo, nunca más salga de ti fruto. ¿Te acuerdas? Ellos, lo que dice Marcos es que los discípulos lo oyeron. Y lo oyeron sus discípulos. Cuando él dijo, nunca más nazca de ti fruto, los discípulos lo oyeron. Oyeron lo que él dijo. En ese momento no se secó la higuera, porque el que dice que se secó la higuera en el instante fue Mateo. Marcos no dice que se secó en el momento. Entonces, pero ellos oyeron lo que Jesús dijo. Miren, esto es importante, dice, el verbo oír, miren, el verbo oír aquí es tan imperfecto, y eso es importante. Recuerden cuando estudiamos los verbos en griego, que decíamos que la importancia del verbo griego no es la conjugación, sino la cualidad o la calidad del verbo. El imperfecto, la cualidad del imperfecto es que representa una acción en progreso o en estado que ocurre en el pasado, sin especificar el fin de la acción. Es una acción que mantiene continuidad, como esta. Y él, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, o sea, esto les enseñaba, no les enseñó, sino que esto era lo que hacía, eso era lo que hacía, y lo que hacía, y lo que hacía todo el tiempo y todos los días. Entonces, el imperfecto tiene esa clase. Recuerden que cuando estudiamos el griego dijimos que el imperfecto es como que como un video. Como un video. El aoristo es una fotografía. O sea, el aoristo es un hecho en el pasado puntual. Hizo tal cosa. Pero el imperfecto es como las cosas están pasando, está ocurriendo. Entonces, los discípulos oyeron y es como si siguieran oyendo. Está imperfecto. No es que lo oyeron, lo que él dijo, y ahí se acabó. Ellos siguieron en la mente, pensando en aquello. Ellos siguieron. ¿Qué es esto que está diciendo Jesús a la higuera? Porque ellos no vieron que se secó en el momento de Marcos. Y ellos lo oyeron. Quiere decir, lo oyeron como si lo estuvieran oyendo continuamente. Es una continuación del hecho. Veamos cómo lo dice aquí. Y habiendo respondido, dijo a ella, a la higuera, ya no hacia adentro a la edad procedente de ti, nadie fruto pueda comer. Y estaban oyendo los aprendedores de él. Estaban oyendo constantemente. ¿Ves que no dice que lo oyeron, sino estaban oyendo. Siguieron oyendo eso. Ecuo. Es como se pronuncia eso. Ecuo. 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 La tilde está en la esta. Ecuo. Ecuo. ¿Cuál es el tema que cuentan tanto Mateo como Marcos ocurrido como consecuencia de la purificación del templo? Agnes. Mandé eso, sin querer para el basurero, ya lo que está tratando de
Para pensionar. Ahora lo toca el cambio, lo cambia. Bueno, el tema es que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban enojados y buscaban la oportunidad para matar a Jesús porque le tenían miedo, pues la gente estaba mirada de su enseñanza. Eso fue lo que escribió. Bueno, aquí vemos el cuestionamiento de la autoridad de Jesús. O sea, ¿cuál es el tema de cuenta? Tanto Madrid como Marco, bueno, que a Cristo se le cuestionó sobre. Y esa misma gente le dijeron en algún momento, ¿con qué autoridad haces tú? ¿O quién te dio esta autoridad? Y esto es importante, ¿por qué? Vamos a ver la quinta pregunta. Vamos ya a la penúltima. Interpretación. ¿Qué lección indirecta pudiéramos pensar que recibieron los discípulos mediante la maldición de la higuera y ante la negativa de Jesús de dar una respuesta a los dirigentes religiosos sobre su autoridad para purificar el templo? Porque Cristo a esa gente no les responde. Yo les voy a decir de quién era Juan. Le digo, si ustedes me responden a mí esa pregunta, yo les respondo. Yo les respondo entonces. No te podemos decir, bueno, yo tampoco le voy a decir ninguna autoridad. O sea, esa actitud de Jesús, de no decirles cuál es la autoridad, que pudiéramos nosotros pensar, qué lección pudiéramos nosotros pensar que recibieron los discípulos por la maldición de la iglesia. Esta es de Mateo. Que él era el Hijo de Dios y por lo tanto tenía la autoridad de hacer todo aquello. En los discípulos, por eso quise hacer énfasis cómo los dos evangelistas tratan el asunto del cuestionamiento inmediatamente después de la maldición. Que los discípulos inmediatamente después que vieron la higuera seca, llegaron a Jerusalén, sea un relato en el otro. Después de ver, uno vieron la higuera seca en el momento, otros la vieron al otro día, pero después de eso, de ese hecho, llegan a Jerusalén y se le presentan a esta gente a decirle a Jesús, ¿con qué tu autoridad no haces esto? Entonces, ellos podían recibir una lección indirecta. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Cuando la higuera es el Hijo de Dios, ¿ven? Como dice, que Jesús sí tenía autoridad para hacer lo que hizo. O sea, eso lo hizo en el templo, sí estaba avalado por una autoridad, porque ellos habían acabado de ver la higuera maldecida y seca. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿qué lección, este es de Alejandro, qué lección directa sí recibieron de Jesús los discípulos con el milagro de la maldición de la higuera? Sí recibieron una lección directa por boca del mismo Jesús cuando ellos preguntaron de ella. No te acuerdas nada. Como que tuvieran prayers, En las oraciones. que tengan como la fe de pedir, pero que sientan como que ya lo han recibido, como tener esa fe sin ¿cómo se llama? Without no cause, without, tengan la fe esa que no necesita una prueba ni nada. Una lección sobre la fe. Tener fe en Dios. De cierto digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os dará. Ese es el Eduardo me estuvo preguntando, bueno, ¿y por qué le hizo eso a la higuera si es que dice que no era tiempo de que diera fruto? Y digo, ¿por quién creó las cosas? Y la creó para que en ese momento no diera fruto. Y entonces me vieron a la mente, le dije dos respuestas que podrían ser. Una podría ser que aunque no fuera el tiempo, tenía que haber tenido fruto para Jesús en ese momento. O la otra, que es la que más me parece, que fue una muestra de que aún algo que no es lo
que se espera. Si Jesús dijo, ahora tú vas a, la planta va a morir porque no tuvo fruto, pues murió. Porque tuvo fe, tenía fe en el poder que el Padre le había dado. Porque después dice esto de la fe, del mar. Entonces, no sé explicar. Sí, puede haber una tercera respuesta. Y es que precisamente yo veo todo esto en conexión con lo que pasó después en el templo. Los discípulos pudieran pensar eso que pensó Edward. No, como vamos a decirle mata a este que se fue, si voy a tener fruto ahora. Está Jesús haciendo algo arbitrario, algo que se fue. Después llegan al templo y ven el cuestionamiento de los dirigentes religiosos, como ¿qué autoridad tienes tú para botar de aquí todas las cosas y acabar con todo esto? Eso estaba todo rondando en la mente de los discípulos. Fuera tiempo de higos o no fuera tiempo de higos, la higuera se secó. Un milagro. Entonces los discípulos quizás estuvieran cuestionando por qué era maldigo si no era tiempo de higos, pero al enfrentarse con aquel acá dice, bueno, la maldigo por la autoridad divina. Podría haber habido un proceso en la mente de los discípulos y el milagro no estaba encaminado a ver cómo digo, el milagro no estaba. El centro de todo no era la higuera, ni tenía fruto, era la autoridad. La autoridad. El milagro estaba encaminado a demostrar ante sus discípulos que él tenía autoridad sobre la tierra para maldecir una higuera aunque no tuviera tiempo de dar fruto. que lo que no podía cuestionarse era su autoridad. Era la idea de, lo que no podía cuestionarse, lo que no podía cuestionarse los discípulos era la autoridad de Jesús. Porque la higuera se secó. Y punto. ¿Quién seca una higuera en plena primavera? Cuando no podía dar fruto. Y de raíz. Y hasta la raíz. No, y que la higuera tenía mucha simbología para la época, ¿no? La higuera siempre representó a Israel que daba fruto para las naciones, el propósito de que Israel fuera una luz para todas las naciones y ver un liderazgo que no estaba enfocado en eso, que se había pervertido. Todas esas cosas tienen un significado muy asociado a eso. El Israel estaba siendo castigado por Dios por su ineficacia, en su ineficacia en el propósito de ser lo que Dios la llamó para ser. Y entonces todas esas cosas están asociadas a eso, al liderazgo mal enfocado, al uso del templo. Esta puede ser una cuarta respuesta, porque los que se enfrentaron precisamente fueron esos líderes, a cuestionarle su autoridad. Hacer las cosas. Además Jesús cuando entra al templo, ellos tenían un enfoque en el templo, como el centro de culto, pero lo habían distorsionado en sus objetivos. Y entonces Jesús le dice, yo voy a destruir el templo, ustedes se van a quedar el templo, ahora el templo ustedes no van a hacer templo. No hay más templo para ustedes. No hay más templo para ustedes. Y realmente todo eso es una maldición, fue una maldición para ellos que tenían todo un apego a ese tipo de... Muy bueno las reflexiones y las ideas que pueden... Todas estas cosas Jesús nos las hacía por Dios. No era una arbitrariedad. No. Tenía un propósito o muchos propósitos en las cosas que podía hacer. Era Dios mismo. Conocía no el pensamiento de los discípulos, conocía el pensamiento de cada uno de ellos, el de Judas y el de Pedro y de todo el mundo. Y cuando Jesús hacía esas cosas, hacía conociendo lo que había en el hombre. Y hoy estamos rescarbando por aquí y por allá y tratando de entender lo que hizo, pero lo que hizo tenía razón en hacerlo, con algún propósito. Bueno, miren como dice Marcos 11, 23 al 24, el Dios habla hoy, el texto que Alejandro contestó. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y en la nueva versión internacional dice,
Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de aquí y esta mano, creyendo, sin abrigar la menor duda, y ahí es donde está el asunto, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Yo creo, y he dicho muchas veces que esta promesa de Jesús es. Sí. Y hay fallo en eso. Somos nosotros, no es. Esta promesa de Jesús es firme. Y hay fallo en eso, somos nosotros, no es. Les digo la verdad, ustedes pueden, esta es la nueva traducción video, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suyo. Vamos a la conclusión. Yes. Mucha... ¿Este dónde está? Ah, oye, ¿dónde ¿Quién es esa persona en el piso? Alguien poniendo sombritas. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, Jamás salga fruto de ti. al momento se secó la higuera. Los discípulos, al ver esto, se maravillaron. ¿Cómo al momento se secó la higuera? Preguntaron. Jesús les respondió, Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo que se le hizo a la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Si tenéis fe, recibiréis todo cuanto pidáis en la oración. Vamos a dar las gracias por este estudio que hemos tenido y enseñanza para que especialmente los niños aprendan desde ahora cuánto vale, cuánto es necesario tener fe en eso. Y fe es creer que ya lo recibiste. Si pides una cosa y ya crees que ya lo recibiste, eso es tener fe. Necesito poder dar la clase. Señor, ya estamos aquí delante de ti. Pido que tú nos perdones y que nos escuches. Gracias por este tiempo que hemos podido tener como familia para aprender de tu palabra, para conocerte, para saber cuál es tu voluntad, Señor, qué es lo que te agrada a ti y cómo debemos nosotros de conducirnos en nuestra vida. Gracias por tus misericordias. Gracias por perdonarnos, por amarnos, por guiar nuestras vidas. Gracias por la palabra que nos guía y nos enseña. Pido que tú, Señor, derrames tu Espíritu Santo con dones entre nosotros. Que nosotros podamos ser edificados mediante tu palabra y tu Espíritu Santo. Que esta fe de la cual estamos estudiando, Señor, que es un don tuyo, tú nos las regales. Que podamos crecer cada día más, Señor, conociéndote a ti. Llénanos de temor de ti, llénanos de sabiduría, llénanos de esa inteligencia que nos hace apartarnos del mal. Guíanos para hacer una obra para ti, para honrar tu nombre, que tú seas nuestro refugio, nuestro socorro, nuestro consuelo, que a ti vayamos y que esperemos siempre. Ayúdanos a permanecer siempre firmes, sostenidos por ti, Dios mío, unidos y amparados bajo